¿Qué tal amigos y suscriptores del canal? El día de hoy traemos un ejercicio para encontrar el voltaje y la corriente asociada a un diodo ideal. Y esto lo vamos a hacer a través de las transformaciones de las fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Primero que nada tenemos el ejercicio que se presenta a continuación. Nos piden encontrar el voltaje en S y el voltaje ID que está asociado a la corriente del diodo. Primero que nada vamos a ver un poco sobre la teoría. Un diodo ideal se comporta de dos maneras, y esto es dependiendo a su polarización. Primero tenemos la polarización directa, y esto es cuando la corriente está fluyendo a través del positivo de nuestro diodo, se comporta como un cortocircuito. Esto quiere decir que se comporta como un conductor y permite la corriente eléctrica a través de ese punto. Y cuando está polarizado a la inversa, este diodo se va a comportar como un circuito abierto y no nos va a permitir la corriente eléctrica a través de ese punto. Dicho esto, vamos a analizar el circuito que se nos presenta a continuación. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre este circuito. Primero observamos que tenemos una fuente de corriente. Tenemos otra fuente de corriente, pero esta en dirección contraria hacia la Tierra. Y tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, dos resistencias en serie, una resistencia en serie con nuestro diodo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser convertir esta fuente de voltaje con la resistencia en serie a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y para esto vamos a ocupar la fórmula que nos dice que la fuente de corriente I va a ser igual al voltaje de la fuente dividido sobre la resistencia que tenga en serie esta fuente de voltaje. Si está en paralelo, esta no se puede realizar. Por lo tanto, para realizar esta fórmula lo que tenemos que hacer tiene que ser una fuente de voltaje y una resistencia siempre en serie. Entonces sustituimos los valores. El voltaje de V1 es 10 volts y la resistencia R1 es igual a 5 kilo ohms. Y esto nos da a 2 miliamperes. Entonces, esta fuente de voltaje la hemos convertido a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y la conversión de esta fuente es la siguiente. Entonces, la transformación de este circuito, de este voltaje con la resistencia en serie, nos ha quedado una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y ahora si combinamos esto con el circuito original, el siguiente circuito es el que nos resulta. Tenemos la misma fuente de corriente I1 y ahora tenemos la fuente de corriente que está asociada al voltaje 1 y la vamos a llamar IB1 y la resistencia R1, pero ahora en paralelo. Si nos damos cuenta, esto es muy sencillo. Simplemente si está en una fuente de voltaje en serie, la transformamos a una fuente de corriente, ahora la resistencia en paralelo. Y seguimos con el circuito y tenemos una fuente de corriente I2, la resistencia R2 y R3 y el voltaje BS, que es el que vamos a encontrar, está en el circuito con una resistencia R4 y el diodo que nosotros vamos a emplear. Bueno, ahora vemos que este circuito se nos ha facilitado mucho porque tenemos tres fuentes de corriente que las podemos sumar y hacer una sola, además de tres resistencias que tenemos dos en serie y estas van a estar en paralelo con R1. Entonces vamos a realizar la suma algebraica de I1, IB1 e I2 y nos va a quedar, la vamos a llamar con una I equivalente, que es una fuente de corriente equivalente en este circuito, y va a ser igual a la corriente I1, que es esta, más la corriente que está asociada al voltaje 1, más la corriente I2. Ahora sustituyendo los valores, tenemos que I1 es igual a 5 miliamperes más la corriente que está asociada al voltaje 1, que son 2 miliamperes. Y por último, la corriente I2. Pero como nos damos cuenta, esta corriente tiene diferente sentido, dirección, que la corriente I1 y E y B1. Entonces, esta corriente es negativa
y su valor que corresponde a 2 miliamperes. Realizando esta sumatoria algebraica, tenemos que la corriente equivalente es igual a 5 miliamperes. Y ahora nos vamos con una resistencia equivalente para este circuito, únicamente en esta sección, para que entonces después nosotros podamos simplificar este circuito. Entonces la resistencia equivalente para este circuito va a ser R1, y R1 va a estar en paralelo con la resistencia R2 con R3, que dos resistencias en serie se van a sumar sus valores. Por lo tanto, esta resistencia equivalente va a ser igual a R1, que son 5 kilo ohms, y en paralelo con R2 más R3, que es 2 kilo ohms más 4 kilo ohms. Y esto va a ser igual a 5 kilo ohms en paralelo con 6 kilo ohms, que es estas dos resistencias en suma. Y ahora, realizando este cálculo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Puede ser 5 por 6 sobre 5 más 6, que esto va a ser igual a 30 sobre 11 kilo ohms, y esto va a ser igual a 2.72 kilo ohms. El circuito original ya lo hemos simplificado, y es que ahora tenemos una fuente de corriente equivalente con una resistencia equivalente en paralelo. Entonces, realizando las fórmulas que teníamos anteriormente y las transformaciones de las fuentes de corriente y de voltaje, vamos a transformar esta corriente equivalente con su resistencia en paralelo, la transformamos a una fuente de voltaje con una resistencia en serie, y esto por ley de Ohms vamos a tener el voltaje equivalente va a ser igual a la corriente equivalente por la resistencia equivalente. Tenemos 5 miliamperes por 2.72 kilo ohms, va a ser igual a 13.63 volts. Y entonces, este circuito se ha transformado de la manera siguiente. Tenemos el voltaje equivalente que fue asociado a su corriente equivalente, y con la resistencia en serie, y ahora sí tenemos la resistencia R4 con el diodo. Entonces esto se nos ha transformado en una simple malla, y entonces lo que tenemos que hacer ahora sería calcular la corriente que fluye por esta malla, y esta corriente será asociada al diodo. Entonces vamos a sumar la resistencia equivalente con R4 que están en serie, la sumamos y tenemos 2.72 kilo ohms más 3 kilo ohms que pertenece a R4, y tenemos 5.72 kilo ohms que están siendo afectados en esta malla. Y ahora, calculando la corriente por ley de Ohm, tenemos que la corriente ID va a ser igual a los 13.63 volts, que es de la fuente de voltaje, divididos sobre la resistencia de la sumatoria de estas dos resistencias, que son 5.72 kilo ohms, y nos da un resultado de 2.38 miliamperes, que es la corriente que está fluyendo en esta malla y está asociada a este diodo. Entonces ahora, para calcular BS, vamos a aplicar nuevamente ley de Ohm, y va a ser que el voltaje BS es igual a la corriente ID, que es la que fluye por la malla, multiplicado por la resistencia R4, y tenemos 2.38 miliamperes por R4, que son 3 kilo ohms, y nos da el valor de 7.14 volts. Y bueno amigos, con esto hemos terminado. Estas son las respuestas que hemos obtenido al final. La corriente ID es 2.38 miliamperes y el voltaje BS son 7.14. Bueno, hasta aquí el video. Esperamos que les haya gustado.
Suscríbanse al canal, dudas y comentarios los pueden dejar en los comentarios, suscríbanse a nuestras redes sociales y hasta la próxima.